Muy bien. En este video tutorial vamos a tratar de explicar de la mejor forma posible cómo funciona el algoritmo SkipGraph. ¿Ok? SkipGraph está basado en redes neuronales y es un enfoque para tratar de entender el contexto en el cual estamos leyendo un texto basado en las palabras. O sea, el input es la palabra y el output es el contexto en el cual estamos trabajando. Para lograr este objetivo, Skip-Brand trabaja en un modelo basado en redes neuronales. Las redes neuronales tienen en este caso solo una capa oculta. ¿Ok? Entonces tenemos tres capas, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. La capa de entrada va a estar formada por vectores, donde cada vector va a ser una palabra del texto, pero ojo, cada palabra del texto va a ser una palabra distinta, punto clave. Entonces, cada palabra distinta va a formar un vector. Si tenemos un texto, por ejemplo, de 10.000 palabras distintas, van a haber 10.000 vectores. ¿Ok? Ojo, el término clave es que son palabras distintas. No podemos crear dos vectores con una misma palabra. Cada palabra distinta es un vector único. Esa es la capa de entrada. Luego vamos a utilizar una capa oculta con una dimensionalidad específica, seteada en función a las características que estamos ingresando en la capa de entrada. Y esta capa oculta luego se va a comunicar con una capa de salida. A ver, tanto la capa de entrada como la capa de salida tienen la misma cantidad de vectores. Si la capa de entrada tuvo 15 vectores, la capa de salida también va a tener 15 vectores. A ver, adelantando un poco. En la capa de entrada, cada elemento de la capa de entrada es una palabra distinta, como les comuniqué hace unos segundos. La capa de salida también va a estar formada por cada una de estas palabras. Entonces, si tengo n palabras en la capa de entrada, voy a tener n neuronas en la capa de salida. En este ejemplo, por ejemplo, mirando la diapositiva, dice 15 vectores en la capa de entrada y va a corresponder con 15 neuronas en la capa de salida. La capa de entrada y la capa de salida tienen la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque estamos analizando un texto único, el mismo texto. ¿Correcto? Entonces, el objetivo de este modelo neuronal es fácil, es simplemente calcular los pesos. La potencia de SkipGraph al usar redes neuronales, como todos sabemos, es el cálculo de los pesos que existen entre la capa de entrada y la capa oculta y los pesos que existen entre cada nodo de la capa oculta con cada nodo de la capa de salida. Entonces, cada nodo de la capa de entrada con los nodos de la capa oculta van a generar pesos. Esos pesos nos interesa. Ese es el objetivo. Y cada nodo de la capa oculta se va a comunicar con los nodos de la capa de salida también mediante pesos. Entonces, estos dos pesos me permiten entender el contexto del texto que estamos analizando. ¿Ok? Ahora, adelantando un poco, cada elemento de la capa de salida va a estar asociado con una probabilidad. ¿Ok? Una probabilidad. Recordemos que la probabilidad es un elemento que está entre 0 y 1. Entonces, si acá hay 15 elementos, la sumatoria de los 15 elementos va a ser igual a 1. ¿Ok? También recordemos, es un punto importante para entender la capa de salida, la función de activación. Toda capa de salida va a tener una función de activación. En este caso, el modelo SkipGraph trabaja con la función de activación del tipo softmax, que está regido por esta fórmula de acá, donde está e a la x. ¿Ok? Entonces, la función de activación para la capa de salida es softmax. Tenemos una capa de entrada que es igual a la cantidad de palabras distintas en el texto bajo estudio. Tenemos una capa de oculta. El primer objetivo es calcular los pesos entre cada nodo de la capa de entrada con la capa oculta. El segundo objetivo es calcular los pesos entre cada nodo de la capa oculta con cada nodo de la capa de salida. Recordemos un punto clave que nunca debemos olvidar. Cada elemento, la cantidad de elementos de la capa de entrada va a ser igual que la cantidad de elementos de la capa de salida. Estas probabilidades que me van a mostrar, me van a mostrar la probabilidad de que la palabra de entrada, reflejada mediante un vector, y esta palabra estén asociados. ¿Ok? La frecuencia con la cual están apareciendo en el texto. Mientras más estén asociados y esa asociación con mayor frecuencia aparezca, esta probabilidad va a crecer. Mientras menos asociados estén, mientras con menor frecuencia aparezcan en el texto, esta probabilidad va a disminuir.
Entonces vamos a tener probabilidades entre 0 y 1. Si las dos palabras trabajan de la mano en el texto, esta probabilidad entre este vector de entrada y esta palabra, que como os hemos dicho, imaginemos que están trabajando de la mano, esta probabilidad va a ser alta. En cambio, si entramos una palabra y acá la capa de salida es otra palabra, y estas palabras en el texto no aparecen juntas y aparecen con poca frecuencia, ¿eso qué me va a botar el skip rank? Me va a botar una baja probabilidad. Entonces, mediante el concepto de probabilidad y viendo la magnitud de esta, vamos a poder determinar qué tanto están asociadas las palabras y qué ganamos. Ganamos entender el contexto en el cual estamos hablando. Entonces, este es un proceso de análisis de un texto basado en redes neuronales. ¿Ok? Que bota como salida probabilidades. Y las probabilidades nos dicen la asociación entre las palabras y la frecuencia con la cual están apareciendo en el texto. Ese es el término clave. Comencemos. Vamos a primero ejecutar un caso netamente práctico en el cual vamos a mostrar un texto. Imaginemos que estamos analizando un texto, en este caso le he puesto una definición de lo que es minería de datos. Ok, es una definición de qué es minería de datos que aparece en el libro de Witten and Frank. Este libro es muy conocido, estas personas trabajan bastante minería de datos con Weka. Dentro de su libro, ellos definen la minería de datos en estas 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Ok? Y vamos a hacer un análisis sobre estas 5 líneas. ¿Ok? ¿Qué dicen Witten and Frank? Witten and Frank dicen, la minería de datos es el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. Muy bien, acá tenemos un texto. Y este texto está conformado por un conjunto de palabras. ¿Ok? Entonces, igual, ¿no? En este caso, el texto es de 5 líneas. Podemos tener un texto mucho más grande, de 10.000, 20.000, 30.000 líneas. No hay ningún problema, ¿ok? Pero lo que estamos haciendo es, situemos la base del problema, ¿no? La base del problema es entender el contexto en el cual estamos trabajando con estas palabras, en este texto. Para lo cual el ataque de skipgram va a ser analizar una palabra y luego las relaciones con las que están adyacentes, con las que están juntas, las que son vecinas, las palabras vecinas. ¿Ok? Muy bien. A ver, recordemos, Witten and Frank son dos personas, dos investigadores que tienen bastantes libros de minería de datos. Ellos trabajan generalmente con Weka. El software para hacer minería de datos es Weka. Ellos definen la minería de datos con estas 4 líneas, con estas 5 líneas, ¿ok? Muy bien, comenzamos. Entonces, recordemos. En la diapositiva anterior les dije que el ataque de minería de datos está basado en redes neuronales. Muy bien. Como ya sabemos nosotros, las redes neuronales no pueden tener como un input, una capa de entrada, no puede estar formada por letras, no puede estar formada por palabras. Sabemos que la capa de entrada tiene que estar formada por vectores. Entonces, ¿dónde comienza lo interesante de SkipRank? Es que relaciona cada palabra del texto con un vector, en una relación de 1 a 1. Cada palabra distinta es un vector único. Por esos vectores únicos está formada mi capa de entrada en el modelo SkipRank. Recordemos, y leyendo estas 5 líneas, vamos a determinar que existen 15 palabras. ¿Ok? Entonces van a existir en la capa de entrada 15 vectores. Uno para cada palabra. Veamos. Aquí están. Acá están los 15 vectores y cada vector representa una palabra. ¿Ok? Muy bien. Esta definición es muy interesante. Regresemos. En esta definición podemos notar que la palabra datos está repetida. Acá está, ¿no? Minería de datos, cantidades de datos. Entonces, esta palabra, por lo que les dije, en SkipRank no puede ser duplicada. No puede ser duplicada. Entonces, vamos a ver, como en esta diapositiva, que el vector datos es solo uno. Acá está. ¿Ok? Entonces, tenemos en este texto 15 palabras distintas y cada uno va a ser un vector. Entonces, tenemos un vector de entrada. En la capa de entrada tenemos 15 vectores. Entonces ahí comienza lo interesante, repito, de SkipRank, en el cual cada palabra, va a ser identificada mediante un vector. ¿Ok? Entonces acá tenemos 15 palabras, por lo tanto tengo 15 vectores. Y estos vectores ya pueden entrar a la red neuronal y hacer todo el análisis que ya conocemos, cálculo de pesos, etc. Entonces ahí es donde comienza lo interesante. Ahora, hemos definido que cada una de estas palabras va a ser un vector. Ahora, ¿y el comportamiento del vector cuál va a ser? Muy bien, recordemos, cada palabra del texto va a ser un vector. Si tenemos 15 palabras distintas, van a haber 15 vectores en la capa de entrada. Sigamos. Esta es la forma. Recordemos, 15 vectores en la diapositiva anterior.
15 palabras distintas. Tenemos 15 vectores entonces. En el cual el ejemplo es muy simple. Cada palabra, el texto tiene 15 palabras. Acá están los 15 elementos del vector. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ajá. En el vector 1 hay 15 elementos que corresponden a las 15 palabras del texto. Pero como hacemos referencia a la primera palabra, en el primer elemento le pongo 1. Eso es lo interesante. Entonces el segundo vector ya va a hacer referencia a la segunda palabra. Entonces a la primera palabra le pongo 0 y a la segunda palabra le pongo 1. La tercera palabra, ¿cómo sería? Los dos primeros ceros y la tercera palabra 1. Esa es la lógica. Esa es la forma que logra Skip-Brand, una forma muy simple, muy poderosa de representar cada palabra del texto mediante un vector. ¿Ok? Le pone 1 en la palabra que está emulando y en los demás espacios le pone 0. Y así podemos ver que el valor 1 se va trasladando de número en número. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Palabra número 1, palabra número 2, palabra número 3, palabra número 4, palabra número 5. Al final de mis 15 vectores, el último elemento va a ser el 1. Entonces, de esta forma yo ya representé mediante vectores el texto que estoy analizando. Entonces, ya estamos listos para ejecutar la red neuronal. Sencillo, no es nada complicado. Repasemos. Simplemente ponemos 1 en la palabra que queremos emular con el vector. Y los demás componentes del texto le vamos a poner 0. Como este texto tenía 15 palabras distintas, acá van a haber 15 elementos, donde uno va a ser 1 y los demás van a ser 0. Los demás 14 van a ser 0. Sigamos. Comenzamos la magia. Miren, una vez que tengo los 15 vectores que están representados en color azul, acá tenemos los 15 vectores, cada vector es una palabra distinta y representados por unos y ceros, como lo mostró la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer es empezar a calcular los pesos. El punto clave de las redes neuronales es calcular estos pesos. ¿Ok? Una red neuronal nace para calcular estos pesos. Su función es calcular estos pesos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 nodos en la capa oculta. ¿Ok? Entonces, la capa oculta, una pregunta interesante es ¿cuántos elementos de la capa oculta puedo utilizar? Depende del análisis que queremos hacer. ¿Ok? Tenemos que tratar de ver cuáles serían el escenario óptimo del número de nodos en la capa oculta para entender el texto que estamos analizando. En este caso, decidí ponerle un espacio de 5 dimensiones. Entonces, mi capa oculta va a estar compuesta por 5 nodos. Comenzamos. Entonces, miren. La red neuronal va a empezar a entrenar y va a empezar a generar los pesos asociados entre cada nodo de la capa de entrada y cada nodo de la capa oculta o capa intermedia. Entonces, W11 va a ser el peso atribuible al vector 1 con el nodo H1 de la capa oculta. W12 va a ser el peso asignado al vector B1 con el nodo de la capa oculta H2. Y así podemos ver de manera sucesiva que tenemos todos los pesos, ¿ok? Que conectan un vector, un nodo de la capa de entrada, cada uno de los 15 vectores, con todos los nodos de la capa oculta. ¿Ok? Hagamos un poco de matemática. Si tengo 15 vectores y estos 15 vectores se van a comunicar con 5 nodos ocultos, al final voy a tener 15 por 5, 75 pesos. Acá están. ¿Ok? Acá están los 75 pesos, que serían 15 por 5, porque son 15 por cada una de la capa oculta. Y como tengo 5 nodos en la capa oculta, sería 15 por 5. 15 por 5 es 75. Entonces acá voy a tener el entrenamiento que ella da Skip-Brand, que sería el cálculo de los 75 pesos. ¿Ok? Acá están simbolizados en una representación matricial los 75 pesos. ¿Correcto? En el cual se evidencia cada vector, cada nodo de la capa de entrada, cada vector, cada uno de los 15 vectores de la capa de entrada, qué peso tiene atribuible a cada uno de los nodos de la capa oculta.
que van a ser 5 por vector. Y como tengo 15 vectores, 15 por 5, 75 pesos voy a tener, que están acá. Ahora, una vez que tenemos los pesos que lo va a generar la red neuronal en base a su entrenamiento, lo que vamos a tener es la fórmula que determina el valor de cada elemento de la capa oculta, siguiendo la fórmula que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener cada valor siguiendo esta fórmula. Recordemos, esta es la fórmula que aparece en la parte inferior derecha de la diapositiva. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el valor de cada nodo de la capa oculta. En este caso, cada uno de los 5 nodos de la capa oculta. ¿Correcto? Acá están los pesos, desde el peso 1 hasta el peso 15, multiplicado por el vector respectivo. Entonces, acá voy a tener, en esta fórmula muestro el valor del nodo H1 de la capa oculta. Y de manera similar, voy a calcular el valor de cada nodo de los 5 nodos de la capa oculta. Acá tengo la fórmula para H1 y de manera similar, con los pesos respectivos, voy a calcular para el valor de H2, el valor de H3, el valor de H4 y el valor de H5. ¿Ok? Si observamos bien la figura, nos podemos dar cuenta de que estos pesos son para H1. Estos pesos van a ser para H2. Estos pesos, estos 15 pesos van a ser para H3. Estos 15 pesos van a ser para H4 y estos 15 pesos van a ser para H5. Recordemos que el texto que estamos analizando tiene 15 palabras distintas. Por lo tanto, la capa de entrada va a tener 15 vectores distintos formados por unos y ceros según como fue explicado anteriormente. Entonces la red neuronal ya está funcionando, ¿no? Ya está calculando los pesos y en base a los pesos está calculando el valor de los nodos, de los 5 nodos de la capa oculta, siguiendo esta fórmula, ¿ok? Bueno, sí, pues tenemos 75 pesos, 15 por 5, 15 palabras de la capa de entrada y 5 nodos de la capa oculta, 15 por 5, 75 pesos. Ya tenemos entonces, después de hacer este entrenamiento, los valores de la capa oculta, H1, H2, H3, H4 y H5. Sigamos. Comencemos a comunicar ahora la capa oculta con la capa de salida. Recordemos, la cantidad de elementos de la capa de entrada y la cantidad de elementos de la capa de salida, la cantidad de nodos de la capa de entrada y la cantidad de nodos de la capa de salida va a ser lo mismo. ¿Okay? Va a ser lo mismo. Entonces, si en mi capa de entrada tuve 15 nodos, acá en la capa de salida también voy a tener 15 nodos, como lo muestra la figura. ¿Ok? Recordemos que habíamos seteado nuestra capa oculta en 5 nodos, que ya lo hemos calculado mediante las fórmulas anteriores. Sigamos con el entrenamiento. Ahora vamos a tratar de encontrar los pesos, pero ya que están en la conexión de la capa oculta con la capa de salida. ¿Ok? Entonces, muy bien. El análisis sigue siendo el mismo. No perdamos la idea. Acá, este peso W11' conecta al nodo H1 de la capa oculta con el nodo 1 de la capa de salida. ¿Ok? Sigamos. El peso W'21 conecta el nodo H2 de la capa oculta con el nodo O1 de la capa de salida. Sigamos. El peso W'31 conecta el nodo H3 de la capa oculta con el nodo O1 de la capa de salida. Esa es la idea, esa es la notación. Como tengo 5 elementos, 5 nodos en la capa oculta, voy a tener por cada elemento, cada nodo de la capa de salida, 5 pesos. Recordemos, tenemos 5 nodos en la capa oculta, tenemos 15 nodos en la capa de salida, 15 por 5, 75. Vamos a tener entonces 75 pesos entre la capa oculta y la capa de salida. Acá están, en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? También está representado en forma matricial. Tenemos los 75 pesos, pero en este caso son pesos que aparecen entre la capa oculta y la capa de salida. ¿Ok? Ya tenemos calculados los valores de H1, H2, H3, H4 y H5. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar mediante el entrenamiento estos pesos, que para diferenciarlos con los anteriores les puse W'. ¿Ok? W'.
Los pesos anteriores solo tenían la simbología de W, para entender que son pesos distintos. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, cada elemento, cada nodo de la capa de salida, y la cantidad de nodos de la capa de salida es la misma que la cantidad de nodos de la capa de entrada, 15 y 15, podemos encontrar el cálculo de cada uno de los valores de cada nodo en la capa de salida. Simples valores. Ojo, valores. La fórmula es la que ya conocemos, ¿sí? Tendría que multiplicar el peso por el valor del nodo respectivo, en este caso de la capa oculta. Aquí está la fórmula, ¿sí? Fácil, ¿no? Sería H1 por W'11, H2 por W'21, H3 por W'31, H4 por W'41 y por último H5 por W'51. Y esos 1, 2, 3, 4, 5 valores los sumamos. ¿Correcto? Entonces de esta forma ya voy a tener un valor para cada uno de los elementos de la capa de salida. Es decir, un valor para cada una de las palabras distintas del texto que estamos analizando. ¿Ok? Si queremos tener una idea más global de los pesos que existen entre la capa oculta y la capa de salida, lo podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. ¿Ok? Acá están todos los pesos entre cada elemento, cada nodo de la capa oculta con cada nodo de la capa de salida. Tengo, recordemos, 5 nodos en la capa oculta. Tengo 15 nodos en la capa de salida. Por lo tanto, voy a tener 75 pesos, que también van a existir en este caso, entre la capa oculta y la capa de salida. El entrenamiento lo que va a hacer es calcular estos pesos. Conociendo estos pesos y conociendo los valores de H, tengo exactamente este valor que le he llamado U1. ¿Ok? Entonces, ya estamos aproximándonos a la capa de salida. Tenemos ya los valores para cada una de las palabras de la capa de salida. Ajá, pero recordemos la segunda diapositiva de este video. Dijimos que lo que hacía Skip Rank no era calcular valores numéricos, sino valores probabilísticos. ¿Ok? Valores probabilísticos. Acá U1 es un valor. U2 hasta U15 van a ser valores numéricos. ¿Ok? Pero Skip Rank no devuelve en la capa de salida valores numéricos. Lo que devuelve es una probabilidad asociada a una función de activación. Ya todos sabemos qué es una función de activación en una neurona, en este caso en la capa de salida. Entonces, la función de activación en Skip Rank se llama softmax. Lo vimos en la segunda diapositiva del video, que tiene una forma en la cual utiliza la constante de Euler elevada a una potencia. Entonces, en esta diapositiva lo que hemos logrado es obtener los valores respectivos para cada nodo de la capa de salida. Ahora lo que tenemos que hacer es esta sumatoria que hemos obtenido, aplicarle la función de activación como cálculo final. Ajá, observemos ese detalle. Para lo cual recordemos, cada elemento, cada nodo de la capa de salida ya tiene un valor numérico asociado, que aún no es una probabilidad, simplemente es un valor numérico. A esta variable, en este caso llamada U1, le tengo que aplicar la función de activación. La función de activación que utiliza Skip Rank es la fórmula del softmax. ¿Ok? Muy bien. Entonces, procedo entonces ahora a calcular o ejecutar la función de activación sobre cada nodo de la capa de salida. Muy bien. Acá está. Cada elemento de la capa de salida ahora sí tiene asociado una probabilidad, que lo calculo mediante esta fórmula. Es la constante de Euler elevado al valor U1 que calculamos anteriormente, dividido entre la sumatoria de todos los valores. ¿Ok? Entonces, este valor sí ya es una probabilidad. ¿Correcto? Fácilmente podemos darnos cuenta que la sumatoria de estas probabilidades va a ser 1, como lo muestra esta fórmula. Entonces, a partir de ahora, ¿qué tengo como cálculo final en la capa de salida? Un valor probabilístico. Este valor probabilístico, ¿qué refleja? Este valor probabilístico entre 0 y 1 va a reflejar
la cantidad de veces en el cual dos palabras asociadas están apareciendo en el texto. ¿Ok? Entonces, esa probabilidad va a ser un indicador numérico en el cual se evidencia cómo en el texto que estamos analizando dos palabras están apareciendo en una determinada frecuencia durante todo el recorrido del texto. Mientras mayor sea la probabilidad, vamos a notar que mayor va a ser la frecuencia con la cual estas dos palabras asociadas están apareciendo en el texto. Con eso, ¿qué tenemos? Tenemos un entendimiento de qué está pasando con el texto. Antes y al inicio solo teníamos palabras. Ahora ya tengo un patrón. ¿Correcto? Al inicio, en la diapositiva número 3, lo que tenía era simplemente un texto que trataba de explicarme algo. Ahora yo sé exactamente, después de haber hecho este análisis, de qué habla ese texto. Cómo están asociadas las palabras. ¿Qué palabra con qué palabra van de la mano en el texto? Ya tengo el contexto en el cual estamos trabajando. Esa es una técnica, skipgram, ¿ok? En la cual nosotros nos basamos en los resultados probabilísticos para determinar cómo están asociadas esas palabras bajo análisis dentro del texto, la frecuencia. Principalmente la variable fundamental es la frecuencia con la cual estas palabras están apareciendo asociadas en el texto. Mientras mayor sea la probabilidad, implica que estas palabras están asociadas en el texto con mayor frecuencia. Entonces, lo que tenemos ahora primero es un punto muy importante, que hemos logrado entender el comportamiento del texto utilizando redes neuronales. Hemos logrado que cada elemento del texto sea representado como un vector, porque todos sabemos que una red neuronal no puede tener como entrada un texto, debe tener como entrada un vector. ¿Ok? Ahora, la capa oculta implica un tamaño adecuado en función al análisis que se va a hacer. Por lo cual generalmente se utilizan datos empíricos. Se empiezan a mover la cantidad de nodos de la capa oculta hasta encontrar el más apropiado. ¿Ok? Recordemos que la capa de entrada y la capa de salida van a tener ambos la misma cantidad de nodos. Que nunca olvidemos, son las palabras que son distintas. No pueden haber dos vectores que hagan señal a la misma palabra. Sería un error. ¿Correcto? Ahora, el modelo skipgram es muy interesante, es muy simple, es muy poderoso. Pero uno de los puntos claves del modelo skipgram es que consume muchos recursos. ¿Por qué? Porque en este caso yo les mostré un texto de 5 palabras y nos dimos rápidamente cuenta que ya se formaban como 75 pesos entre la capa de entrada y la intermedia. También 75 entre la intermedia y la de salida. Entonces tenemos al final 150 pesos. Uy, eso es peligroso. ¿Qué pasa si tengamos un texto de 10.000, 20.000, 30.000 palabras? La cantidad de pesos sería realmente fuerte, sería realmente grande. ¿Eso qué implica? El consumo de recursos. Entonces, skipgram es un modelo muy interesante. Muy simple, muy poderoso. Pero la desventaja es que consume muchos recursos. ¿Ok? En base al análisis que les he planteado en esta diapositiva sobre skipgram, han habido mejoras. Una de las mejoras que se obtuvo sobre skipgram se le llamó Word2Vec. ¿Ok? Word2Vec ataca el punto débil de skipgram, que es el consumo de recursos. Es decir, Word2Vec lo que trata es de hacer el mismo análisis, llegar a los resultados óptimos, pero consumiendo una menor cantidad de recursos. Esa es la mejora entre skipgram y Word2Vec. Word2Vec, para lograr ese fantástico resultado de mejorar, disminuir el uso de recursos de skipgram, utiliza 3 conceptos. ¿Ok? Utiliza palabras asociadas. Ya no maneja, en este caso, recordemos, los 15 vectores, cada vector está formado por una palabra distinta. En Word2Vec las palabras se juntan y se mantienen como si fuesen una palabra única. Eso genera que existan menos pesos.
Por lo tanto, se van a utilizar menos recursos para hacer este análisis, para hacer este cálculo, para generar estas probabilidades. Otro ejemplo que utiliza bastante Word2Vec sobre SkipGram es que elimina palabras que no aportan a la semántica, que no aportan a la salida, que no aportan conocimiento del patrón. Existen palabras que están ahí, que son vectores en SkipGram, pero no ayudan a entender el contexto. Entonces SkipGram lo que trata Word2Vec es eliminar estas palabras. Y el tercer punto clave de Word2Vec sobre una mejora de SkipGram es que opta por no modificar todos los pesos. Opta por modificar solo algunos pesos respectivos y no todos. En este caso, cualquier cambio entre estas capas modificaría los 150 pesos que han aparecido entre la capa de entrada del intermedio y salida. Pero Word2Vec lo que hace es reducir el espectro de pesos modificados. También, que logra consumir menos recursos. ¿Ok? Entonces, tenemos ya más o menos un conocimiento de cómo funciona SkipGram. Ok, una mejora también fuerte de Word2Vec sobre SkipGram es la función de activación. Maneja un concepto que optimiza la función de activación softmax, Word2Vec. Es un softmax jerárquico, que lo llaman, en el cual la distribución softmax cambia a una especie de árbol, en el cual el cálculo de las probabilidades se hace más rápido. Entonces lo que quiere hacer Word2Vec es primero reconocer que SkipGram es muy bueno. La idea es fundamental, la idea es muy poderosa. La de presentar vectores, para representar palabras por vectores. No, eso no lo quita, sino lo que trata de hacer es que el SkipGram consuma menos recursos. A esa evolución le he llamado Word2Vec. Muy bien, entonces hemos mostrado en algunos minutos cómo funciona SkipGram. ¿Okay? Trabaja con redes neuronales, una capa intermedia oculta, maneja los pesos y genera al final probabilidades. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. El objetivo se ha cumplido. Se explicó SkipGram. Muchas gracias. Saludos.